Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora del día, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con nuestra serie sobre personas que estuvieron cerca de Jesús durante los últimos días antes de su muerte y resurrección, hoy consideramos a Juan, el hermano de Santiago. Su padre, Zebedeo, era un pescador acomodado que posiblemente tenía conexiones comerciales en Jerusalén. Zebedeo y sus hijos, Juan y Santiago, eran socios de Pedro y su hermano Andrés. Estos cuatro, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó a seguirlo. «Vengan, síganme», les dijo, «y los haré pescadores de hombres». La madre de Juan se llamaba Salomé. Algunos estudiosos creen que pudo haber sido la hermana de María, la madre de Jesús. Junto con María, María Magdalena y otra María, Salomé se paró al pie de la cruz cuando Cristo fue crucificado. Sin duda, ella era una de las mujeres que cuidaba a Jesús y sus discípulos y ayudaba a sostener el ministerio. Todo esto podría ayudar a explicar su osadía al pedirle al Señor que dejara que sus dos hijos se sentaran en los lugares de honor cuando inaugurara su reino. Jesús apodó a Juan y a su hermano Santiago Boanerges, que significa hijos del trueno. Seguro que eran hombres de armas tomar, pues una vez cuando un pueblo samaritano no quiso recibir a Jesús, ellos le preguntaron: «Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?» Como se pueden imaginar, Jesús tuvo que reprenderlos. En otra ocasión, Juan le dijo a Jesús: «Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros». Una vez más, Jesús tuvo que corregir a estos discípulos apasionados. «No se lo impidan», les respondió. «Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros». No obstante, Santiago y Juan, junto con Simón Pedro, conformaban el círculo íntimo de Jesucristo, que tuvo el privilegio de presenciar por lo menos 3 momentos especiales cuando Jesús buscó la compañía exclusiva de los discípulos que gozaban de su mayor confianza. El primer momento fue cuando Jesús fue transfigurado en una montaña alta, acompañado de Moisés y Elías. El segundo momento fue cuando Jesús levantó a la hija de Jairo de la muerte. Y la tercera ocasión fue cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní antes de su arresto y crucifixión. Juan es el autor de 2 libros y 3 cartas en el Nuevo Testamento. Probablemente tuvo tiempo para escribirlos hacia el final de su vida, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Su nombre no aparece en el Evangelio que escribió. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas opinan que la frase «el discípulo que Jesús amaba», repetida 4 veces en el Evangelio, se refiere al autor, es decir, a Juan. En el capítulo 13, donde nos relata sobre la última cena, vemos un ejemplo de la cercanía que Juan gozaba con Jesús. Jesús ya les había lavado los pies a los discípulos y luego empezó un largo discurso sobre el futuro. Leo a partir del versículo 21. Jesús se angustió profundamente y afirmó: «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo: «Pregúntele a quién se refiere». «Señor, ¿quién es?», preguntó él, reclinándose sobre Jesús. «Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato», le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como
Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Inmediatamente después, Jesús empezó a anunciarles a los discípulos que muy pronto Él iba a ser glorificado. El contexto nos enseña que Jesús se refería a su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Pero ¿en qué sentido la muerte y la resurrección iban a glorificar a Jesús y por ende a su Padre Celestial? Pues cuando se glorifica a Dios, se muestra cómo es. Y es evidente que para Juan, la muerte de Jesús mostraba especialmente su amor. Jesús afirmó: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Luego Juan declaró: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo agregó: Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Seguramente era la muerte sacrificial de Jesús lo que motivó a Juan a declarar en una de sus cartas que Dios es amor. Sin duda, cuando Juan se refería a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, no era porque Jesús lo amaba más que a los otros discípulos, sino porque el amor de Jesús lo había impactado en una forma extraordinaria. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, lo encontramos nuevamente con la madre de Jesús, la hermana de su madre, que posiblemente era la madre de Juan, y dos mujeres más. Leo a partir del versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Solo podemos especular sobre las razones por qué Jesús escogió a Juan para cuidar a María, su madre, quien se supone que había quedado viuda. Una podría ser que, a diferencia de los demás discípulos, Juan estaba allí en la cruz. Otra podría ser que Juan no estaba casada, así que sería más fácil dedicarse al cuidado de María. Una tercera podría ser que Juan era familia, pues si su madre era hermana de María, la madre de Jesús, entonces Juan sería sobrino de María. Quizás la razón de más peso era que Juan no solo era un hombre que gozaba de la confianza de Jesús, sino que también era un hombre que había interiorizado más que cualquier otro el amor de Jesús. Este apóstol ambicioso, que había querido hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos y sentarse a la derecha del Señor, al final logró entender el alcance y la profundidad del amor de Dios y valorarlo con tanta pasión que hoy se conoce como el apóstol del amor. Juan vio que si nosotros somos los hijos de Dios, deberíamos amarlo a Él y a los demás también. En una de sus cartas a las iglesias escribió: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Por varios años, Juan permaneció en Jerusalén, donde los hermanos lo consideraban una columna de la iglesia. Se cree que fue a vivir en Éfeso antes de su exilio a la isla de Patmos. Vivió algunos años en Patmos y, según la tradición, pasó sus últimos días en Éfeso. Murió de causas naturales cuando tenía aproximadamente 90 años, de manera que fue el único de los apóstoles que no sufrió una muerte violenta como mártir. Sin embargo, eso no quiere decir que Juan nunca sufrió. El sufrimiento por el Evangelio viene en diferentes formas. Junto con el apóstol Pedro, Juan pasó la noche en la cárcel por estar predicando que Jesús había resucitado.
Aproximadamente 12 años después, Juan perdió a su hermano Santiago, el primer apóstol en ser martirizado. No se sabe en exactamente qué momento María, la Madre de Jesús, pasó a la presencia del Señor, pero su partida sería otro motivo de dolor para Juan. Según la tradición, Juan fue sumergido en aceite hirviendo en Roma. Milagrosamente, no sufrió ningún daño físico, pero después, por orden del emperador Domiciano, fue desterrado a Patmos. ¿Y cómo era la vida en Patmos? Bueno, los historiadores nos cuentan que la isla de Patmos era una isla volcánica remota y aislada, sin árboles, rocosa y relativamente pequeña, a 30 kilómetros de la costa occidental de Turquía moderna. Era donde los romanos ponían a los criminales y los enemigos políticos para que no se les escaparan. Los prisioneros eran confinados en cuevas o celdas y se les asignaba tareas forzadas. Aunque los prisioneros no eran sometidos a torturas físicas extremas, tampoco tenían acceso a las comodidades básicas y sufrían privaciones. Podían recibir visitas de familiares y amigos, escribir cartas y recibir correspondencia. Sin embargo, todas las cartas eran revisadas por los guardianes antes de ser entregadas. La fe de Juan se mantuvo firme en Patmos, y fue allí donde escribió a las iglesias sobre el amor de Dios y el amor que debían tener los unos por los otros. Allí también recibió la revelación de Jesucristo que lo llevó a escribir el libro de Apocalipsis, libro que nos asegura que el Dios que nos ama también es poderoso para sostener a su pueblo en medio de la persecución y al final para derrotar la muerte y todas las fuerzas del mal. En Apocalipsis 20 y 21, Juan nos comparte su visión con las siguientes palabras. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Dios habitará en medio de los seres humanos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y en el capítulo 7, Juan describe el escenario que se le reveló alrededor del trono de Dios después de que el pueblo de Dios sale de la gran tribulación. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Ahora, hermana, la invito a unirse a esta gran multitud de gente que ama a Dios, el Dios que amaba a Juan y que nos ama a todos los que confiamos en Él, para que llenemos su trono con nuestras alabanzas y nuestra adoración. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones, y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores.
Padre Santo y Eterno, nos abruma la anchura y la profundidad de tu amor para con nosotros, tus hijos e hijas. Diste a lo mejor que tenías, a tu Hijo amado por nosotros, no porque éramos justos, sino a pesar de que éramos pecadores, en realidad enemigos tuyos, con corazones rebeldes y descarriados. Pero así como tuviste paciencia con Juan, has tenido paciencia con nosotros, pues cada día vamos comprendiendo e imitando un poquito mejor tu amor sacrificial. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe cuando sentimos las presiones y a veces las persecuciones del mundo que no te conoce ni reconoce tu soberanía. Recuérdanos de tu fidelidad, de tus grandes promesas y de tu poder para cumplirlas. Oramos especialmente por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que están sufriendo persecución por ser cristianos. Dales gracia para amar a sus enemigos y a fijar sus ojos en Cristo, quien está sentado a tu derecha. Anhelamos el día cuando estaremos todos allí, delante de tu trono, ofreciéndote nuestras alabanzas y adoración. En el nombre sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén. Hermana, quiero desearle muchas bendiciones en esta Semana Santa junto con su querida familia. La invito a escuchar las reflexiones de mis colegas Diana Bonilla y Blanca Galdamés mañana en esta misma página de las Hijas del Rey. También les recuerdo la reunión mensual de las Hijas del Rey el sábado 20 de abril en la Biblioteca Pública de Farmington, Michigan, ubicada en 23.500 Liberty Street. Habrá un tiempo bonito de adoración, testimonio, un mensaje bíblico, refrigerio y convivio con sus hermanas y hermanos en Cristo. Espero que nos pueda acompañar. Hasta el próximo martes, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.